Buenos días con todos. Soy la profesora Solange. Estoy en el aula 103. Buenos días. Sí, es el aula 103. Correcto. Buenos días, jóvenes. Buenos días. El día de hoy, buenos días, ¿qué tal, Santiago? El día de hoy voy a tener a cargo el curso de filosofía. Como saben, ya estamos en la tercera semana, ¿no? Han llevado ustedes en la primera semana nociones preliminares, algunos conceptos básicos para entender, ¿no?, todo lo que se puede explicar en esta materia de filosofía. En la semana 2 han estado llevando lo que es la denominación de filosofía antigua, ¿no?, viendo a estos tres grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces ahí Platón, Aristóteles con sus teorías, ¿no?, tanto del alma como de la virtud, entre otros, ¿no? Este versus entre Sócrates y los sofistas también, ¿no? Entonces, antes de poder continuar, espero que estés bien. Voy a compartir ahorita la diapositiva. Profesor Casiano, si por favor me pudiera dar para compartir. Y mientras pasa eso, jóvenes, explicarles lo siguiente, ¿no? Mientras ahorita me dan el pase para compartir, explicarles lo siguiente. En la primera semana, lo que tiene que quedar claro es las disciplinas, ¿no? Es decir, a estas alturas debemos saber qué es ontología, antropología, nociología, ¿no? Básico. En eso sí estamos bien, ¿cierto? ¿Me avisan? ¿Sí? A ver, siéntanse libres de poder participar, hablar, decir un sí o un quizás, tal vez. Me avisan y así también puedo saber si hay, ¿no? Si se escucha, ¿no? Sobre todo. ¿Ya? Ya, ahora sí ya puedo compartir. En la semana 2, lo que tiene que quedar claro, por ejemplo, es la propuesta, ¿no? Por ejemplo, saber qué proponían los sofistas, ahí en este caso ¿no?, con el máximo representante, porque no es el único, Protágoras, saber qué significa esa frase, el homo mesura, o el hombre es la medida de todo, ¿no? Es decir, el relativismo en el que caen, ¿no? El relativismo en el que caen. Por otro lado, Sócrates, con su definición universal, que se extrae a través de su método dialéctico o mayéutico también, método socrático también, tiene 3 nombres, su teoría de Platón, ¿no?, la teoría de las ideas, es decir, esta dualidad ontológica de dividir la realidad en dos, ¿no? Un mundo de las ideas, que es el principal para él, y un mundo terrenal, que digamos para él es una mera copia, en donde solo hay opiniones, ¿no? Y la verdad, obviamente, se encuentra para él, para Platón, en el mundo de las ideas. Entonces, 2 consultas antes de comenzar la clase de esta semana. ¿Se me escucha bien? Y sobre todo, ¿se ve la diapositiva? A ver, Sí, se escucha bien. Sí, profesora. Y Todo se está ve la bien. diapositiva. Sí, Y se se ve, ve, ¿no? profesora. Sí. Ya, Sí, Miss. correcto. Ya, entonces, ahora sí podemos comenzar. Vamos a ver aquí. Entonces ahí, teniendo en cuenta, siempre cada clase es importante porque, si se dan cuenta, una es preliminar a la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a pasar a ir desarrollando filosofía moderna. Aquí se ha dado un gran salto, ¿no? Para fines de esta clase, que dura 1 hora, ¿no?, hasta las 9, se te va a explicar de una manera puntual, ¿no? Obviamente ya cuando ingreses, si quieres ahondar más en esta materia, eres libre, pero ahorita para fines de esta clase, ir a lo puntual, ¿no? Por el tiempo y también por el área en el que te encuentras. La filosofía moderna, como podemos ver ahí, surge a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX, 2 siglos. Entonces, acuérdate que la semana pasada tu profe te dijo que la filosofía antigua va del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, si sacamos un cálculo del siglo V después de Cristo hasta el siglo XVII, ¿cuántos siglos ha pasado? ¿No? Siglo V y luego siglo XVII. Ha pasado 12 siglos, ¿no? 1200 años. Entonces, ¿qué ha pasado todo el tiempo? ¿No ha habido filosofía? Sí ha habido, solo que no se está tomando en cuenta, por ejemplo, la filosofía medieval, que dura todo un milenio, 1000 años, y esos 200 años es la etapa del Renacimiento y del humanismo. El Renacimiento y el humanismo, como bien dice aquí, los antecedentes, la filosofía medieval. Ya, tú dices, la filosofía antigua que llevé la clase pasada es hasta el siglo V, ¿no? Sí.
Y a partir del siglo V, por lógica, por deducción, comienza la filosofía medieval. Y si dura un milenio, quiere decir que la filosofía medieval dura del siglo V al 1500, correcto, ¿no? Pero acá la filosofía moderna surge en el siglo XVII. Para eso están estos dos tiempos puente, ¿no? Tiempos puentes se le llama a estos periodos cortos de la historia, ¿no? El Renacimiento y el humanismo, un siglo, ¿no? Ahí completas tus 1500 años, ¿no? Para llegar al siglo XVII. El Renacimiento y el humanismo, y también la filosofía medieval, es el caldo de cultivo, es decir, es la antesala para lo que hoy día se te va a explicar que es la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna no aparece así, sin más, sino que hay todo un preámbulo, una antesala, que es la filosofía medieval, Renacimiento y humanismo, ¿no? En la filosofía medieval, el predominio, el centro, es Dios, ¿no? El teocentrismo, Dios es el centro de todo, en donde la razón del hombre está supeditada o está dominada, para ponerlo en otros términos, por la fe. ¿Y la fe qué cosa es? Creer, ¿no? La fe es creencia. En cambio, la razón, ¿no? Tu profe de psicología te va a decir que la razón es un proceso cognitivo, ¿no? Donde está muchos procesos, entre ellos el dudar. La duda también es un tipo de pensamiento, claro, por supuesto. Entonces, ahí te vas a ir dando cuenta cómo va avanzando, ¿no? Entonces, en la filosofía medieval también se desarrollaba el pensamiento, la razón, la ciencia, solo que estaba oculto, ¿no? Porque estaba prohibido, ¿no? Condenado. Era herejía o en todo caso pagano, ¿no? Entonces se mantuvo oculto, pero luego ya en la época del Renacimiento, su mismo nombre lo dice, es el renacer de la cultura de Grecia, de la cultura greco-latina, ¿no? Entonces, poco a poco otra vez el hombre va a tomar protagonismo, con justa razón aquí se llama humanismo, no por algo se llama humanismo, ¿no? Ahora otra vez, porque en el periodo antropológico el hombre era el centro, ahora otra vez va a ser el hombre. Se desplaza un poco a Dios, porque digo que se desplaza porque no del todo se desprenden, ¿no? René Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, así como Aristóteles es el padre de la filosofía antigua, René Descartes habla de Dios, habla de la idea de Dios. Entonces tú dirás, pero no que es el padre de la filosofía moderna, entonces ya no debe hablar de esos conceptos de la filosofía medieval. Claro, lo que pasa es que no es tan tajante los cambios, ¿no? Siempre hay un rezago, jóvenes, ¿no? Siempre hay un rezago. Así como Descartes era matemático, pues también todavía tenía sus creencias, ¿no? Y eso es válido, porque a lo largo de la historia, tú ves, ¿no? Periodo antiguo, periodo moderno, periodo contemporáneo, pero eso es una división pedagógica para poder enseñar una materia en historia, en literatura, pero obviamente que los cambios, ¿no? Las ideas se superponen en los tiempos, ¿no? Obviamente que en esta época, siglo XVII, obviamente que el pensamiento religioso antiguo no se va a imponer un pensamiento científico así tan tajante. Entonces, cuando veamos aquí a René Descartes, vas a entenderlo. Pero antes de ir con René Descartes, algunas características, ¿no? Si en la filosofía medieval la fe predominaba, ahora va a ser la razón. ¿La razón de quién? Del hombre, ¿no? De la persona, de su razón, de su entendimiento, ¿no? También dice que surge una nueva concepción de la naturaleza, claro, al ser el hombre ahora el protagonista, ¿no? Entonces, la naturaleza, así como los presocráticos, ya no va a ser, ¿no? Predominante. Ahora, antes la naturaleza en el periodo cosmológico era objeto de estudio, ¿no? De admiración. ¿Cuál es el origen de toda esta naturaleza, de todo este cosmos? Y ahora más bien el pensamiento moderno, más bien quiere dominar, ¿no? A esa naturaleza. Entonces, hay un cambio aquí, hay un giro, si se dan cuenta, ¿no? De 180 grados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y bueno, aquí están las posturas nociológicas, ¿no? ¿no? Nociología, conocimiento, las posturas nociológicas, racionalismo, empirismo y criticismo, en ese orden, ¿no? Acá hay una imagen, ¿no? René Descartes para el racionalismo, David Hume, John Locke, ahorita vamos a ver, empirismo, donde la base de todo es la experiencia, y Kant, Immanuel Kant, criticismo. Ahorita, a continuación, vamos a ver qué significa cada uno de estas nominaciones de una postura nociológica, ¿no? Vamos a empezar con el padre de la filosofía moderna. Sí se está viendo el avance de las diapositivas, ¿no? Ahorita estamos con René Descartes. Sí, Miss, sí se ve. Se ve. No se olviden que si tienen alguna consulta,
cortado por vos la pueden hacer. No tienen que pedir permiso, ¿no? Interrumpen nada más de una manera adecuada. Ustedes ya son ya jóvenes, ¿no? Casi universitarios, entonces pueden interrumpir de una manera adecuada y preguntar. Entonces, se tiene que hablar de René Descartes sí o sí, porque él es el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué él será el padre? Porque él va a decir, ¿no? Quiero construir, metafóricamente hablando, ¿no? El edificio del conocimiento. Entonces, su planteamiento es ese. Descartes dice, ¿no? Quiero construir el edificio del conocimiento, pero como todo buen constructor o ingeniero, en su caso, la base tiene que ser sólida, así como construyen los edificios y cavan, ¿no? Hacen un gran orificio en el suelo, porque la base es lo principal. Un edificio se puede ver muy bonito, pero si no hay una base sólida, al primer temblor ese edificio se cae, como ha pasado, ¿no? Como ha pasado. Entonces, quiere decir que no ha habido una buena base. Entonces, cuando alguien construye una casa, invierte más en la base que en la propia estructura, ¿no? Porque la base tiene que ser sólida, ¿no? Cavan un suelo y hay un montón de cemento y cuesta, pues. Hay una gente por ahorrar, ¿no? No hace una buena base y luego vienen las consecuencias, ¿no? De la misma manera, Descartes va a pensar y va a decir, yo quiero, acuérdense que aquí el protagonismo, la disciplina en boga aquí, la principal va a ser la nociología, es decir, el conocimiento. Cuando te hablaron de Sócrates, Platón, Aristóteles la semana pasada, la principal disciplina a desarrollar era la antropología, porque hablaban el alma del hombre, la virtud del hombre, las opiniones o verdades del hombre, ¿no? Todo se refería al hombre. Ahora va a ser la nociología. Entonces, Descartes estaba preocupado y decía, pero todo lo que se ha venido diciendo antes de mí, ¿no? Diría Descartes, no estoy del todo seguro que sean verdades o certezas. Entonces, como no estoy seguro, tengo que tumbar ese edificio. Y desde los cimientos, ¿no? Desde la base, tengo que yo construir. Ese yo es la preponderancia del sujeto, ¿no? Porque en la época moderna se habla de un sujeto, ¿no? Que construye justamente una realidad, ¿no? Construye su edificio del conocimiento. Y René Descartes, como buen matemático, va a decir, ¿no? Tiene que ser a partir de una verdad clara y distinta, de una certeza. No puedo dudar, ¿no? Pero para eso justamente va a plantear su método de la duda metódica. La duda metódica consiste en dudar, justamente, pero no cualquier duda, ¿no? Acá dice duda metódica, porque tú puedes dudar, ¿no? Afuera, ¿estará haciendo frío o no? Como estás en tu cuarto, ahí bien concentrado, no sabes qué está pasando afuera, ¿no? Si está lloviznando o no, si ya salió el sol, pero dudas. Esa es una duda común, cotidiana. La duda de René Descartes es metódica, ¿no? Descartes te va a decir, quiero que dudes de que tu cuerpo o de que tienes un cuerpo. Quiero que dudes de que tus padres son tus padres, ¿no? De que estás en un mundo real. Obviamente que sí estás en un mundo, obviamente que sí tienes un cuerpo. Lo que René Descartes quiere que tú hagas es un ejercicio filosófico. Haz de cuenta de que tu cuerpo, el que tú ahorita sientes y percibes, realmente no lo está. Haz de cuenta que el cuaderno en el cual ahorita tú estás apuntando muy bien todas tus cosas, realmente no está. Es un ejercicio. Descartes no era un ingenuo, ¿no? No va a decir, creo que esta laptop que está frente a mí no existe. Eso no pensaba René. René Descartes te va a decir, haz un ejercicio filosófico, haz una meditación. Por eso su libro se llama Meditaciones Metafísicas, porque él está haciendo de cuenta de que las cosas no existen. O sea, obviamente que sí existen, pero de René Descartes vamos a suponer que no. Entonces, la duda metódica. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacer este ejercicio? Para poder obtener justamente una certeza, una idea clara y distinta. Es decir, que no tenga ninguna duda, exacto, que no haya ninguna duda. Por ejemplo, tú puedes estar muy seguro de que tu cuerpo es tu cuerpo, de que está ahí, porque lo sientes. Pero ¿estás aún 100% seguro? Te preguntaría René Descartes. La respuesta sería que no. Porque muchas veces, cuando has soñado, dice René Descartes, has creído que realmente eso que te estaba ocurriendo era cierto. Y luego despertabas. Y entonces no te puedes fiar de tus sentidos. Muchas veces has creído que la persona a la cual saludas era tu amigo, pero resultaba que no. Era una persona que se parecía a tu amigo de espaldas, pero no lo era. Entonces quizás los sentidos nos engañan.
Los sentidos no son una fuente confiable del conocimiento, por eso no era empirista, ¿no? Es decir, no puede basar su conocimiento en la experiencia, dice René Descartes, porque estos me pueden o me suelen, no todo el tiempo, pero me suelen engañar. Y yo necesito una certeza. Y en la certeza no puede caber la duda. Lo único que me va a llevar a eso es mi método. Entonces René Descartes dice, duda, ¿no? Duda de tu cuerpo, duda de todo. Pero al final, ¿qué va a pasar, jóvenes? René Descartes en su habitación va a decir, yo puedo dudar de todo, menos de qué. Menos de qué. Dudo de que estoy en una clase, dudo de que un estudiante ha participado, dudo de Menos de la duda misma, ¿no? Exacto, exacto. Tanto es el ejercicio filosófico, como dice Santiago, ya estoy dudando de que son las 8:26, estoy dudando de que estoy en Lima, estoy dudando de que, ¿no? De repente estoy en otro país, no sé. Pero al fin y cuentas, no importa de lo que dude, la propia duda, ¿no? Que es un tipo de pensamiento, de eso no puedo dudar, ¿no? Ahorita estoy diciendo dudo, pero no puedo dudar de esa duda, como dice Santiago. Y la duda es un tipo de pensamiento. Por eso luego René va a decir, pienso, luego existo, ¿no? Como buen racionalista, él va a decir eso. Puedo dudar de todo, como dice aquí, menos de que soy un sujeto que estoy dudando. Es decir, pensando que es lo mismo, dudar y pensar es lo mismo, y que por lo tanto existo. Entonces, ya pudo sacar una idea clara y distinta, es decir, de la cual no puede dudar, es decir, de la propia duda. Y la duda es un pensamiento. Y el pensamiento es un proceso cognitivo racional. Su posición racionalista está justificada hasta este punto, ¿no? Entonces, pero una vez que ya obtiene esa idea clara y distinta, ya puede construir su edificio del conocimiento, René diría que sí, ya tiene una certeza, ¿no? Y acá cuando dice que supera el criterio de autoridad, en la filosofía medieval, el llamado el filósofo, ¿quién va a ser? ¿Sócrates, Platón o Aristóteles? ¿A quién le llamaban en la época medieval? Él. O sea, no lo sabes, pero deduce, ¿no? ¿A quién crees que llamaban el filósofo? ¿Qué ideas van a ser más útiles para un pensamiento religioso, según lo que has llevado a la clase anterior? ¿Cuál de esos tres pensamientos es más conveniente, ya para ponerlo en esos términos, a la filosofía medieval? Es decir, donde Dios es el centro de todo. ¿Mm? En este caso va a ser Aristóteles. Aristóteles en la época medieval era llamado no un filósofo ya, sino el filósofo. Entonces, el principio de autoridad que quiere aquí René Descartes criticar, ¿no? O superar, es el de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, ¿no? Que hay un motor inmóvil y luego los cristianos van a decir, ese es Dios. Dice, voy a criticar eso. No porque lo diga Aristóteles quiere decir que todo sea cierto. O sea, solo porque lo dice Aristóteles ya es verdad. Entonces, ¿no? Ya empieza a cuestionar, ¿ves? Una característica de la filosofía. Y también ya empieza a dudar, ¿no? Y si lo que dijo Aristóteles no es del todo cierto, y con justa razón, ¿no? Porque las ideas de Aristóteles durante muchos años, fíjense, 1596, y Aristóteles es el siglo IV antes de Cristo, durante todos esos siglos jóvenes, lo que decía Aristóteles era ley, porque era el filósofo. La filosofía medieval duró un milenio y lo que decía Aristóteles era ley, porque sus ideas convenían para el pensamiento, ¿no? Cristiano. Entonces René dice, no, voy a cuestionar eso, ¿no? El principio de autoridad. La autoridad sería Aristóteles, ¿no? Aristóteles a través del pensamiento cristiano. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de René? Sus ideas y sus sustancias, ¿no? Dentro de las ideas están las adventicias, facticias e innatas, ¿no? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Las ideas innatas, ¿no? Son aquellas ideas, como su mismo nombre lo dice, con las cuales nacemos, ¿no? Es decir, para el caso de René Descartes, la idea de Dios, por ejemplo, la idea del mundo, ¿no? Del infinito y la perfección, son ideas que ya dice están impregnadas en nuestra mente. Las ideas adventicias son todas aquellas que de alguna manera provienen de nuestros sentidos, ¿no? Hombre, árbol, computadora, celular. Y las ideas facticias es como las ficticias, ¿no? Con I, ya, por así decirlo, porque son elaboradas por ustedes mismos en combinación con esas ideas adventicias, ¿no? Haciendo uso de la imaginación. Ahora, por ejemplo,
que se la sirena o la sirenita, así creo, ¿no? La sirena es un ser que no existe, es una ficción, es una idea facticia, diría René Descartes, pero que es construida por ti a partir de tus ideas adventicias, lo que adviene a mis sentidos, ¿no? Lo que adviene a mis sentidos es un pescado y es un ser humano, pero si mi imaginación, es decir, mis ideas facticias de ficción, las une, entonces puedo, ¿no?, crear, porque es producto de la imaginación, un ser, ¿no?, ficticio como una sirena, ¿no?, o un minotauro, o un caballo alado, un caballo con alas, no existe, pero mi imaginación puede crearlas. Pero vienen de las ideas adventicias, ¿no? La idea de caballo, la idea de un ser con alas, lo junto un caballo alado, la idea ¿no?, de un anfibio, de un pescado con un ser humano, lo junto y hay una sirena o cualquier otro ser o idea facticia, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres tipos de ideas de René Descartes y luego la idea de sustancia, ¿no? Esto sí tenemos que reconocer res cogitans, res extensa. ¿A qué se refiere? Cuando en una pregunta te hablan de res cogitans, ¿no?, del cogito, es la sustancia pensante, ¿no? Lo que piensa es justamente la razón, ¿no?, el juicio, juzgar, pero en cambio la res extensa, como su mismo nombre lo dice, es todo aquello que tiene extensión, justamente. Es como decir, la sustancia extensa o la res extensa es tu cuerpo y la sustancia pensante o res cogitan es tu pensamiento. ¿Que es parecido a lo que Platón decía cuerpo y alma? Sí, es una analogía. ¿Es lo mismo que decía Aristóteles de materia y forma? Sí, es como una analogía, ¿no? Solo que cambian de nombre, ¿no? Aquí a Descartes le va a decir res extensa al cuerpo o a todo aquello que tiene extensión, y la res cogitans es el pensamiento o el alma, ¿no? Porque por psicología ya sabes que alma significa lo que da vida, el ánima, ¿sí o no? Lo que en lenguaje moderno sería conciencia o mente. Por eso la psicología es el estudio del alma antiguamente y hoy en día es el estudio de la mente o conciencia que se refleja en una conducta, ¿no? Entonces, ¿no?, es otro nombre que le da este filósofo. Y le agrega una sustancia más, claro, porque acuérdate que él viene de un milenio de filosofía medieval, ¿no? La idea de Dios, esa res infinita, ¿no? Idea de la perfección, que sería en este caso Dios. Ten en cuenta estas ideas innatas porque luego los empiristas van a criticar esta idea innata, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Porque si el conocimiento se basa en la experiencia, entonces las ideas innatas no tienen cabida, ¿no? Ahorita te vas a dar cuenta de ello. Vamos a ver aquí con John Locke. Jóvenes, cuando ya pasemos a otro autor o a otro filósofo, siempre es bueno que si tienen alguna duda, yo sé que es una clase de 1 hora, pero igual, ¿no? Siempre hay tiempito para poder despejar alguna duda o inquietud. Por un lado teníamos a René Descartes, ¿no?, hablándonos de que la fuente del conocimiento es la razón, ¿no? Como buen matemático que era también, y creyente en parte, ¿no? La razón es fuente. ¿Por qué? Porque a partir de mi duda metódica deduje, dice René Descartes, que primero está el pensamiento y luego la existencia, ¿no? El pensamiento es la base de todo. Pero claro, no es la única fuente de conocimiento, ¿no? Tú que eres un joven de 2023, sabes que la razón no es la única fuente del conocimiento, también la experiencia. Y aquí la experiencia es llamada empirismo. Es un término que si no lo conocemos ya tenemos que ir familiarizándonos después de esta clase. Ya sabes que experiencia es lo mismo que empirismo. ¿Y por qué le ponen ese nombre? Porque ese es el término técnico de filosofía. ¿Quién es el máximo representante aquí? Este señor llamado John Locke, ¿no? John Locke y luego David Hume, pero primero vamos a empezar con John Locke. John Locke te decía, contrariamente a René Descartes, que el conocimiento no se basa en la razón, sino en la experiencia, ¿no? Y más bien aquí, acuérdate que René estaba criticando el principio de autoridad de Aristóteles, y aquí más bien John Locke como que se inclina para el lado aristotélico, porque Aristóteles también decía eso, también decía de que no puede haber nada en tu mente, en tu pensamiento, que antes no haya pasado por tus sentidos. ¿Eso qué quiere decir lo que decía antes Aristóteles y ahora John Locke? Que para que yo tenga una idea en mi mente, esta primero ha tenido que experimentar,
¿no? Si tú tienes la idea de amor en tu mente, es porque has experimentado justamente el amor, ¿no? El amor de madre, el amor, entre otros, ¿no? Y así con las demás experiencias, ¿no? ¿Cómo vas a tener la idea de justicia si no has vivido hechos justos o injustos, quizás? Y así diría John Locke, ¿no? Entonces, de plano, ya sabes qué tipo de ideas va a criticar, las ideas innatas. Porque se supone que las ideas innatas ya vienen de fábrica con uno, de nacimiento. Pero John Locke, como empirista, ¿qué va a decir? Eso no es posible, Descartes, porque primero tengo que experimentar y luego de ello vienen las ideas. Y las ideas innatas que eran descartadas para John Locke, ¿por qué? Porque no han pasado por el proceso de experiencia. Entonces, si seguimos la idea de John Locke, quiere decir que nosotros cuando venimos a este mundo, venimos como una hoja en blanco, ¿sí o no? Y que son las experiencias las que van a llenar esa hoja en blanco, ¿no? A través de tus vivencias, ¿no? De tus experiencias. Hoy en día ya sabemos que no es así, ¿no? Porque tú como un joven de 2023 sabes que venimos con una carga genética, ¿no? No venimos como una hoja en blanco. Entonces, ¿quién tenía razón, ¿no? Hace más de medio siglo. Y ahí tú sacas tus propias conclusiones. Pero bueno, es bueno que haya este debate, este versus entre los racionalistas, René Descartes, y los empiristas, John Locke, David Hume, porque luego ese debate va a hacer prosperar otro tipo de pensamiento. O sea, está muy bien que haya estas dos contiendas, porque la filosofía surge a partir de la crítica, justamente. ¿Qué hubiera pasado si John Locke aplaudía nada más a René Descartes y no lo criticaba? O sea, está muy bien que lo haga. Obviamente que tiene que ser una crítica racional, ¿no? Porque la característica de la filosofía es que es racional. Porque tú dirás, yo puedo criticar a todos y ya soy filósofo. No. La crítica tiene que ser sobre argumentos, sobre la racionalidad. Si tú criticas sobre lo absurdo, entonces simplemente estás generando más problemas, ¿no? ¿Ya? Y la filosofía es racional, argumenta. Entonces, aquí John Locke está argumentando por qué rechaza sus ideas innatas. ¿Por qué rechaza? Porque dice que el origen o la base del conocimiento es la experiencia. Entonces, las ideas surgen sobre la base de las impresiones. Aquí el término impresiones sería la experiencia, pues, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? Que levante la mano quien, por ejemplo, nunca se ha besado, ¿no? De repente acá hay jóvenes que de repente nunca han tenido esa experiencia o esa impresión, como diría John Locke. Entonces, si no has tenido esa experiencia, no puedes tener la idea, ¿no? No puedes tener la idea, diría John Locke. Entonces, a partir de eso, va a plantearte dos ideas, unas que son simples y otras compuestas. De plano, las ideas compuestas es lo mismo que las ideas simples, solo que va a haber más de una idea simple, nada más. Es como decir que las ideas compuestas es la suma de dos ideas simples. Nada más. Entonces, para eso tengo que saber que es una idea simple para John Locke, ¿no? Entonces dice que nace del contacto directo con nuestros sentidos. Ya tienes tu respuesta. Es decir, la experiencia misma. El entendimiento razón interviene pasivamente. Es decir, no trabaja aquí la razón, ¿no? Claro, porque John Locke es empirista. Él le va a dar prioridad a tu experiencia, no tanto a tu razonamiento, al menos hasta las ideas simples, ¿no? Dice, pues se limita a recibirlas, ¿no? Ejemplo, la idea de cálido, sólido, áspero, color, sabor y olor, ¿no? En cambio, las ideas compuestas, el entendimiento, razón, interviene, aquí sí, ya interviene activamente, pues combina las ideas simples, las relaciona, ideas de árbol, hombre, avión, ¿no? Entonces, la idea de avión, si decimos avión, tú tienes en tu mente, puedes imaginarte avión, ¿no? Pero esa idea que es compuesta proviene de ideas o del conjunto de ideas simples. La idea de hombre o de árbol también, ¿no? Viene de ideas simples como de hoja o del color verde o de la madera. Juntas esas ideas simples y formas la idea de árbol, ¿no? Hombre, ¿no? Entonces tienes la idea de músculo, la idea de, ¿no? De un compuesto, de una forma de hombre, las unes esas ideas simples y te sale una idea compuesta de hombre. Nada más, ¿no? Nada más con respecto a John Locke. Y la tabula rasa, que es esa hoja en blanco de tu mente, que critica a través de ella las ideas innatas de René Descartes. Hasta aquí, vamos bien, jóvenes, para pasar a David Hume, que también es empirista.
¿Mm? ¿Se entiende las diapositivas con la explicación? ¿Me avisan? Sí, Miss, todo claro hasta ahora. Ya, ok, ya. Ah, este es el mismo salón de la clase pasada, ¿no? Pensé que era otra aula. Es la misma, porque me acuerdo que algunos participaban. Bueno, David Hume también es empirista, ¿no? Al igual que John Locke. Entonces, ¿va a pensar lo mismo? Sí, sí, solo que también tiene sus aportes. O sea, porque David Hume también va a decir, ¿no? La base de todo es la experiencia. No puede ser la razón. ¿Por qué? Porque también va a hablar de impresiones e ideas, como hace un momento lo estaba hablando John Locke. John Locke decía que las impresiones son las experiencias. Y luego David Hume va a separar, entonces, voy a separar entonces impresiones de ideas. ¿Son lo mismo? No. Es como las emociones y los sentimientos. ¿Qué es más fuerte, una emoción o un sentimiento? Es decir, ¿cuál es más intenso, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es más intenso, una emoción o un sentimiento? ¿Mm? ¿Cuál lo sientes más? ¿Las Una emociones? emoción. Una emoción. ¿Y Sí, cuál dura creo. menos? ¿Y cuál dura menos? ¿Una emoción o un sentimiento? Una emoción. Una emoción. Exacto. Claro, jóvenes. En psicología luego te van a enseñar de que, y no es lo mismo que las impresiones y las ideas de David Hume. Las impresiones o las emociones son siempre primeras. Tú no puedes decir estoy enamorado, ¿no? El amor es un sentimiento. Tú primero sientes una emoción, ¿no? Un gusto, ¿no? Son primero siempre las impresiones. Ves una persona, ves, ¿no? Ahí está la experiencia, lo empírico, ¿no? Tú tienes que ver a una persona, esa es la experiencia, y de plano, de primer plano, tienes una impresión, ¿no? Qué guapo, qué guapa es esa persona, ¿no? Me gusta. Esa es una emoción, esa es la impresión que te deja, ¿no? Y siempre es intensa, porque te quedas viendo y tienes una emoción, ¿no? Intensa y dura poco, ¿no? Porque de repente si lo viste en el bus o lo viste, ¿no? En el tiempo que dure y luego pasa, ¿no? Pero si esto perdura, es decir, si te haces amigo o amiga de esa persona, ¿no? Y pasa el tiempo, esa impresión o esa emoción puede consolidarse. Y esa consolidación va formando una idea en ti, ¿no? La idea de amor quizás, o quizás la idea de odio, ¿no? También, porque nunca se sabe. Pero al fin y al cabo una idea. Y esa idea es en un segundo plano, nunca puede ser en un primer plano. Primero es la impresión, diría Hume, dirían los empiristas. Primero experimentas, ¿no? Y luego ya tienes una idea. De repente, si ahorita tú no sabes qué es el amor, es porque de repente no has experimentado todavía. Y así muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, cuando experimentes, esa va a ser la impresión que tengas, de primer plano. Y luego viene la idea de amor, ¿no? Tú nunca dices, ¿cómo esas personas gritan, no? ¿Por qué se desesperan? Quizás no has pasado por su experiencia, pues. De repente ese señor grita porque su hijo, ¿no? Se ha perdido. Pero tú no puedes empatizar porque no has tenido esa impresión o esa experiencia. El día en que lo tengas, ojalá que no, pero el día en que pases una situación, ahí recién vas a poder comprender y tener esa idea, ¿no? De injusticia o justicia, de amor, libertad, privación de libertad, etcétera, cualquier idea, ¿no? Y estas siempre son menos intensas porque justamente es una idea, ya no es la experiencia misma, la impresión es la experiencia. La idea es así un recuerdo, por así decirlo, ¿no? ¿Mm? Entonces, y estas son obviamente producto de la impresión, ¿no? Si tú tienes en tu mente la idea de ácido, todos aquí tienen la idea de ácido, ¿no? A menos que nunca hayan probado algo ácido, por ejemplo, del ceviche. ¿Mm? Entonces, cuando tú comes un plato de ceviche, tienes esa impresión, esa experiencia de lo ácido, y luego ahorita, que son las 8:45, puedes recordar o tener la idea de ello, ¿sí? Ahora, aquí también David Hume critica ¿no? Dos ideas, la idea de causa y la idea de sustancia. La idea de causa es, ¿no? La relación causal entre un punto A y un punto B, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que un animal como un ave, el pavo o una gallina, sea alimentada todos los días, no quiere decir que eso siempre se suceda, porque va a llegar un momento en que cuando el granjero vaya a darle de alimento, le da alimento, lo alimenta, pero ¿para qué lo alimenta, jóvenes? Para luego consumirlo. Entonces, esa relación causal que se establecía no es válida, diría David Hume, ¿no?
porque no siempre va a ser así. O sea, tú das por hecho de que todos los días sale el sol, ¿sí o no? Y estás agradecido, porque el día en que no salga nos extinguimos, ¿no? Sin el sol no puede haber vida, ¿no? Por más que esté nublado, está el sol ahí, ¿no? Obviamente, solo que por las nubes, los estratos que hay acá en Lima no se ve, pero siempre está. Pero nada te asegura que un día no esté. Entonces ahí tu idea de relación causal cae, diría David Hume, ¿no? Diría David Hume. Y la idea de sustancia, bueno, ¿no? Aquí también es una crítica a la idea de Dios de René, porque él va a decirte de que, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener la idea de Dios si antes de la idea tiene que haber la experiencia? Yo no he visto a Dios. Entonces, ¿qué atributos le puedo dar a Dios si no lo he visto? ¿Mm? Angeli, no te olvides de tu audio. Entonces, para yo poder tener la idea de Dios, tengo que haberlo visto. En pocas palabras te diría Hume. Porque primero, acuérdate, está la impresión, la experiencia y luego la idea. Entonces, si René Descartes dice que tú tienes la idea de Dios, tú le tienes que decir, entonces David Hume le diría, ¿no? Y John Locke también. Pero, ¿y dónde está la impresión de Dios? Si se supone que primero es la impresión, como está ahí en tu diapositiva, y luego la idea. Todas las ideas que yo tengo en mi mente, para los empiristas, primero ha tenido que pasar por la experiencia. Y hay ciertas ideas, ¿no? Incluso Descartes la idea de innatas, ¿no? Entonces, peor aún, ¿no? Por eso critican las ideas innatas, porque no hay impresiones ahí. ¿De dónde consigo los atributos de Dios si no lo he visto, ¿no? Y bueno, ahí viene todo el debate. Luego de pasar por esta contienda, de esta separación de racionalistas y empiristas, viene Kant a unir estas dos posturas, ¿no? Por eso la posición de Immanuel Kant es criticista, porque él tiene dos textos que se llama Crítica a la razón pura, crítica a los racionalistas, y Crítica a la razón práctica. La práctica es la experiencia, ¿sí o no? La praxis, experiencia, empirismo, ¿no? Entonces él va a decir, ustedes han ido pero a dos polos opuestos, ¿no? Pero no se han dado cuenta, dice Immanuel Kant, de que en realidad los dos son fuentes de conocimiento. Entonces Kant dice, yo voy a unir estos dos. La postura es criticista o criticismo, llamado así por sus obras que se llaman Crítica a la razón práctica y Crítica a la razón pura, ¿no? Entonces hay que unir esas dos, racionalismo e empirismo. Hay que sintetizarlos, como dice aquí, ¿no? Profesora, dime. ¿puede repetir lo que hizo Kant? Unió que... Ya. Claro, acuérdate de que René Descartes decía que el origen el fundamento del conocimiento es la razón, la sola razón. Y los empiristas como David Hume y John Locke, entre otros, decían que era la experiencia, cada uno tiene sus argumentos, pero luego, ¿no? Cada siglo, luego viene Kant a decir, son ambos, porque en el mundo en el que estamos vemos cosas que a través de las impresiones de nuestra experiencia las captamos, pero nuestra mente o nuestro entendimiento, Kant decía entendimiento, pero es como la razón de René Descartes, las ordena, ¿no? El mundo es caótico, lleno de cosas que mis sentidos captan, pero mi mente es la que las ordena, ¿sí o no? Entro al cuarto, todo es caótico, pero sé, ¿no? Esto es ropero, esto es tele, esto es cama, esto es laptop, porque tu razón, tu entendimiento las ordena. Entonces, solito el mundo empírico no puede estar, porque sería caótico, ¿no? Sin la razón, el mundo sería caótico. Y la sola razón sin las experiencias, entonces también faltaría, ¿no? La razón es ciega sin el mundo de la experiencia. Entonces, Kant dice ambos, porque él también aboga por la ciencia, y la ciencia necesita de ambas, ¿no? Tanto de la experiencia como de una razón que conduzca, ¿no? Y que ordene ese mundo de la experiencia. Por eso aquí el giro es copernicano, ¿no? Porque es llamado así porque el centro de todo, ¿quién está organizando? El hombre a través de su entendimiento. El hombre ahora es el centro, ¿no? Ese es el giro copernicano en donde el hombre es el que construye esa realidad, es desde su perspectiva. Yo tengo una perspectiva del mundo, ¿no? Ahí está el giro copernicano. Y a partir de ello, de esa postura que sintetiza o une, como dijiste, estas dos posturas, vienen los juicios. Claro, el término juicio es lo mismo que pensamiento o idea, ¿no? Acuérdate desde Platón, ¿no?
Platón habla de ideas, René Descartes habla de ideas, Hume y Locke hablan de ideas, y Kant también, solo que aquí le dice juicios, pero es lo mismo, ideas, juicios. Tengo una idea, ¿no? La idea de que la profesora es esto, lo otro. Y entonces, cuando tú dices eso, es un juicio, ¿no? Como decir, robar es malo, eso es un juicio, y eso es un pensamiento, ¿sí o no? Yo pienso que robar es malo, ¿ves? Entonces, tú estás emitiendo un juicio, eso es. Entonces, cuando dice aquí juicios analíticos, es como decir ideas analíticas, ideas sintéticas, ¿no? Sino que cuando en un examen viene el término de juicio analítico, tú dices, ah, ya, esto es Kant, ¿no? Eso es lo que tú tienes que aprender, ¿no? Juicios analíticos, sintéticos. En el caso de juicios analíticos, ¿no? En una oración, en un enunciado, el predicado es lo mismo que el sujeto. Por decir, los solteros no están casados, bueno, esto es una redundancia, ¿no? Pero claro, es un tipo de juicio, ¿no? Es un tipo de idea analítica, en donde no hay una información, ¿no? Es como decir, el triángulo tiene 3 ángulos. Claro, si yo digo triángulo, ya no tengo que decir que tiene 3 ángulos, porque se supone que un triángulo siempre tiene 3 lados o 3 ángulos, ¿no? Pero cuando tú dices el triángulo tiene 3 ángulos, eso es un juicio analítico porque es un juicio válido para todos. Y cuando es válido para todos, es universal, ¿sí o no? Nadie, aquí, un joven como tú en Japón, no va a decir lo contrario, ¿no? Porque claro, es un juicio válido para todos y por lo tanto necesario. Así debe de ser, ¿no? Necesario es que así debe de ser. Entonces, igual, ¿no? En cambio, el juicio sintético es todo lo contrario, ¿no? Dice aquí, los solteros son más felices. Pero esto es cierto, los solteros son más felices, claro, para algunos, no para todos. Pregúntale a un soltero si es feliz, quizás te diga no. Entonces, cuando ya depende del hombre, ¿no? Los juicios sintéticos siempre dependen del sujeto, ¿no? De cómo es. Entonces, puede que sí, puede que no. Ese puede que sí, puede que no es lo contingente, ¿no? A diferencia de lo universal. Lo contingente es que dices, voy a salir, no sé si hará frío, no sé si lloviznará o no. Es contingente, pues. No sabes si va a pasar o no ese suceso. Por lo tanto, es particular. ¿Llevo chompa o no? Tú dices, no voy a llevar, ya, eso ya depende de ti, pues. Es un caso particular, no es universal. Depende, de repente tú sientes más calor que otros, no necesitas usar tanta chompa. Pero eso sería una experiencia particular, ¿no? No universal, no válida para todos, porque para otros sí hace frío, ¿no? Entonces, este enunciado de los solteros son más felices depende de la experiencia del hombre. Para algunos la soltería está muy bien y para otros no. Entonces, los juicios sintéticos no pueden ser válidos para todos. Tampoco puede ser entonces esto para fundamentar la ciencia. Acuérdate que Kant está buscando, ¿no? Consolidar una ciencia. No la encuentra aquí en los analíticos ni en los sintéticos y luego va a plantear otro que es muy parecido a los juicios sintéticos, ¿no? Dice juicios sintéticos, pero le agrega un plus a priori. El término a priori, ¿no? Si no lo saben, apunten, es previo o antes a la experiencia. A de antes, ¿ya? Hay una mnemotecnia ahí. A de antes, es decir, anterior a la experiencia. Pero juicios sintéticos, allá. Aquí viene su mezcla de razón y experiencia, jóvenes. Lo sintético es la experiencia, lo que se basa en la experiencia del hombre, obviamente. Y lo a priori es como el entendimiento, la razón, porque el entendimiento y la razón siempre es previo a la experiencia. Entonces, estos juicios llamados sintéticos a priori, que mezclan la experiencia y la razón, estos sí, dice Kant, me van a servir para fundamentar la ciencia. ¿Por qué? Porque van a tener la misma característica que los juicios analíticos, que sean necesarios y universales. Pero a la vez, ¿no? El entendimiento los va a ordenar. Por eso es que aquí el ejemplo dice, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Tiene que haber experiencia porque tiene que haber la experiencia de saber que esa recta, ¿no? Como un radio en una circunferencia, siempre es el camino más corto para llegar a un punto, ¿no? Pero luego tú recuerdas eso, tu entendimiento te dice de que ese es el paso que debes seguir si quieres llegar más rápido a un punto, ¿no? A una distancia de A a B, por ejemplo. Entonces, en el juicio sintético a priori, mezcla, ¿no? La razón a priori y la experiencia.
lo sintético, que está basado en la experiencia, juicios sintéticos a priori. Entonces, vamos a ver aquí. Yo creo que ya podemos ir avanzando con algunas preguntas del texto que tienes, ¿sí o no? Para que también puedas saber cómo abordarlas. Acuérdate que siempre las preguntas que abordes tienen que ser una manera de inferencia deductiva, ¿no? Porque no es memorística, ¿sí o no? Vamos a ver aquí, ustedes mismos van a apoyar, dice, bueno, la primera la voy a leer y las demás la vamos a deducir, ¿ya? Siempre la primera hay que leerla y las demás las deducimos. Dice, hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido, como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando, ¿no? ¿A quién te hace recordar? A René Descartes, ¿no? Él también quería edificar un edificio del conocimiento. Y luego dice, he querido, ¿no? Después he ido edificando sobre tan endebles principios, endebles, ¿no? Frágiles principios. No puede sino muy dudoso e incierto, ¿no? No puedo construir mi edificio, dice, en principios frágiles, en opiniones. Desde entonces he juzgado, he opinado, he pensado que era preciso acometer seriamente, una vez al menos en mi vida, la empresa, el trabajo, de deshacerme de todas esas opiniones que ha habido y que había yo dado crédito. Está hablando de Aristóteles, ¿no? Yo le creía a Aristóteles todo, pero creo que ahora no lo voy a hacer, dice. Ya no le voy a dar más ese crédito de la verdad, ¿no? Ahí viene la superación de autoridad que hablábamos. Y empezar de nuevo. O sea, acuérdate, tumba ese edificio que ya se está cayendo para construir uno nuevo, si es que realmente quiero establecer algo firme y constante en las ciencias. Ahí Descartes, en su discurso del método, entonces, ¿qué va a plantear, jóvenes? ¿Cuál sería ahí la respuesta? La duda metódica. Exacto. Entonces, la respuesta ahí sería la... ¿Qué alternativa? La Ya, muy bien, ¿no? Ya. Ya, jóvenes. Entonces vamos a dictar por un tema de tiempo, jóvenes, vamos a dictar las claves, ¿ya? Está muy bien la primera respuesta que habías planteado, muy bien. Vamos a dictar la alternativa 1, jóvenes, apunten. 1 es A, ¿no? Aristóteles. 2, C, de causa. 3, C, de causa también. 4, B, de bondad. 5, A, de Aristóteles. 6, D, de Descartes. 7, A, de Aristóteles. 8, C, de certeza. Y la lectura, que ahí también hay una lectura, jóvenes, que hay que leer, sería la E, de entendimiento. ¿Sí? ¿Correcto, jóvenes? ¿He escuchado bien las claves? sí, Miss. Ya. Bueno, jóvenes, me voy despidiendo. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo, ¿sí? Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias por la clase, Miss. Gracias, Shara. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.